El mundo en el que vivimos está regido por el capitalismo. Este sistema nos grita que lo importante es crecer y sacar recursos sin parar de la forma más barata posible. El capitalismo exprime el planeta, sus recursos y a los que vivimos en él, y por tanto, no tiene futuro. Un recurso que tenemos los pueblos y las personas para denunciar y visibilizar algunas violaciones de derechos humanos son los tribunales populares. Los tribunales populares permiten dar a conocer la gravedad de una realidad. Son actos de reparación que despiertan la conciencia social, haciendo visible lo que pasó en la propia voz de las personas que lo sufrieron y empoderándolas. En este tribunal expondremos casos basados en los 4 ejes fundamentales de la vida: la soberanía alimentaria, el modelo energético, los cuidados y la relocalización de la economía. Todos ellos desde una perspectiva feminista. Desde el Tribunal Popular para las Vidas Sostenibles denunciamos las expropiaciones de tierras ocupadas en la producción de alimentos. Defendemos el territorio y reivindicamos el derecho a la soberanía alimentaria. Desde el Tribunal consideramos que las leyes deberían proteger el derecho básico al acceso a la energía necesaria para vivir. Y defendemos el derecho al acceso justo y sostenible de energía y a la soberanía energética. Reivindicamos unos sistemas de cuidado justos, equitativos y corresponsables necesarios para garantizar el derecho al cuidado. Por tanto, reivindicamos políticas que garanticen el derecho a un nivel de vida digno. Denunciamos a empresas por sus prácticas de explotación de las personas trabajadoras y a los estados por no garantizar los derechos laborales ni el derecho de acceso al sistema de rentas mínimas. Reivindicamos un modelo que plantee la garantía de ingresos como un derecho ciudadano universal e incondicional. Para construir sociedades sostenibles, justas y equitativas, consideramos necesario cambiar de modelo, uno totalmente diferente que sitúe el cuidado de la vida y el planeta en el centro.